bienvenida. Este ciclo, de conferencia se llama Conectando con nuestros hijos e hijas en tiempos de pandemia. Está organizado por el Centro de Investigación EPICIN del Departamento de Ciencias Preclínicas de la Universidad de la Frontera. Y para comenzar con este ciclo de charlas, ya en el día inaugural, vamos a dejar a la directora, ¿cierto? La doctora Teresa Balboa, que ella es la directora del Centro de EPICIN, para que nos entregue algunas palabras. Muchas gracias, Nicolás. En nombre del Centro de Investigación en Epidemiología Cardiovascular y Nutricional, EPICIN, que es un centro de investigación que está formado por académicos de distintos departamentos y en conjunto con el Departamento de Salud Pública y el Departamento de Ciencias Preclínicas se organizó esta serie de conferencias que está dirigida principalmente a padres. Esto en el compromiso del centro para aportar también con la evidencia científica, ¿cierto? Con los conocimientos de expertos, invitados, ¿cierto? De otras universidades también, para colaborar también con la comunidad. O en otras ocasiones hemos hecho principalmente conferencias dirigidas a profesionales de la salud, y en esta oportunidad consideramos importante también hacer un acercamiento, una vinculación de la universidad con la comunidad. Así que les agradecemos mucho el interés, hemos tenido mucho interés de parte de los participantes de diversas zonas del país. Queremos en nombre de todo el centro agradecer este interés y solamente mencionar que vamos a estar en las conferencias todos los jueves a las 7 de la tarde. Empezamos en esta inauguración con la doctora Josefina Escobar, que le agradecemos especialmente porque ella también nos apoyó con las conferencias del año pasado que dirigimos hacia profesionales en el contexto de COVID-19, así que muchas gracias, doctora Josefina. Solamente nuevamente agradecer el nombre del centro y le dejo la palabra a Nicolás, que va a presentar a la doctora Josefina. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Teresa. Bueno, entonces a continuación les presento a nuestra primera conferencista, la doctora María Josefina Escobar. Ella es académica e investigadora del Centro de Neurociencia Social y Cognitiva, CSCN, de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Ella es miembro internacional de Investigation of Parental Burnout de la Universidad de Lovaina, Bélgica. También ella es miembro del directorio de la Fundación Americana por la Infancia, PAI, doctora en psicoterapia en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad de Heidelberg, Alemania, magíster en psicoterapia, Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en psicología clínica infanto-juvenil, Universidad de Chile, psicóloga de la Universidad Católica de Cuyo, Argentina, y que en esta ocasión nos hablará sobre el agotamiento parental y salud mental infantil. Así que antes de que comience la doctora María Josefina, también mencionar de que la presentación posterior a ello va a haber una ronda de preguntas en la cual ustedes, a medida que va pasando la presentación de la doctora, van a poder realizar a través del chat, ¿ya? Para poder después conversar un poco en torno a las preguntas. Ahora sí, entonces, le dejamos a la doctora con su presentación. Muchas gracias Teresa y muchas gracias Nicolás por la presentación. Agregar que además de toda la presentación que hizo Nicolás, soy mamá de 2 pequeños, sí. Así que en este momento me están interrumpiendo. Dame un minuto. Ahora juegan mi videojuego que iba a ser. Bueno, decirle que jueguen ahora el videojuego. Decirle a la Yera. Perdón. Deme un minuto.
ya estoy de regreso, de esto vamos a hablar un poco. Nada, nuevamente agradecerles la invitación, para mí es un gusto compartir con ustedes, y sobre todo es un gusto para mí el poder tener como instancias de presentaciones que vayan dirigidas a la comunidad. Entonces, el tema que voy a presentar hoy es sobre agotamiento parental y salud mental en los niños en tiempos de pandemia. Y te quería pedir, Nicolás, por ahí sí, que vos controles un poco el tiempo y me avises, ¿sí? Como para que Por no me supuesto. pase mucho. Porque por ahí me entusiasmo mucho hablando y se me pasa un poco el tiempo, así que feliz me haces como alguna seña o me mandas un mensajito. Eso, bueno, entonces, ¿sobre qué vamos a conversar hoy? Mi idea es que partamos hablando sobre los desafíos que ha significado el criar en este contexto de pandemia. Después voy a hablar acerca del agotamiento parental en pandemia, qué es y por qué se habla tanto del agotamiento parental en este contexto. Después voy a hablar acerca de la salud mental en niños y niñas, y ahí voy a presentar los datos de un estudio que hemos realizado con unas colegas, con datos de niños de Chile. Después tocar un poco cuál es el rol, ¿no es cierto?, que tenemos los cuidadores en términos del bienestar y la salud mental, ¿no es cierto?, para los niños, y eso es un poco lo que une estos dos grandes temas, ¿no es cierto?, el bienestar de los niños o la salud mental, y también la salud mental, ¿no es cierto?, y el bienestar de quienes cuidamos. Y para cerrar, mi idea es entregar algunas recomendaciones, ¿cierto?, que bueno, que la idea es que puedan ser ideas, ¿no?, que orienten un poco a qué hacemos si vemos que estamos teniendo estas señales de agotamiento, o si nuestros hijos están con algunos síntomas, ¿no?, para ver qué tan recurrentes son en relación al resto de la población, ¿sí?, porque sabemos que estamos en un contexto diferente, incierto, ¿no es cierto?, y nuevo para todos. Entonces voy a partir hablando acerca de los desafíos de la crianza en tiempos de pandemia, y así como a grandes rasgos, ¿no es cierto?, haciendo como una pincelada súper rápida, si uno ve como los antecedentes generales que sostienen la crianza, ¿no es cierto?, y las familias en este contexto, lo que sabemos y lo que ha mostrado la evidencia, ¿no es cierto?, y los estudios que se han hecho hasta ahora, es que hay mayores niveles de estrés en adultos con hijos que adultos sin hijos, ¿no? Otro factor que es importante y que también sabemos respecto al contexto de pandemia es que una de las formas de tratar de reducir, ¿no es cierto?, el contagio ha sido el confinamiento, y el confinamiento ha significado para muchas familias la reducción de recursos, ¿no es cierto?, en términos de apoyo en la crianza. Por otro lado, tenemos que otro impacto que ha tenido el confinamiento y esta nueva forma de relacionarnos, ¿no es cierto?, en donde hay que tener cierto distanciamiento, en donde muchas de las cosas que hacíamos ya no las podemos hacer, ¿no es cierto?, ha llevado a que desde la medicina y también desde la investigación ha habido
una gran preocupación y gran interés, ¿no es cierto?, en ver qué pasa, no solamente a nivel como de la enfermedad y de este virus, ¿no es cierto?, sino también qué está pasando en términos de la salud mental de todos, ¿no?, adultos y niños, ¿sí? Los niños no han estado ajenos de este giro y de estos cambios que ha tenido o que hemos tenido que hacer, ¿no es cierto?, respecto a nuestra vida habitual. Y otro factor que es importante cuando uno piensa en términos como de crianza y de familia, tiene que ver con el género, ¿no? La evidencia también ha mostrado, ¿no es cierto?, los estudios han mostrado que se han aumentado las brechas, ¿no es cierto?, y las desigualdades en términos de los roles de género, que se han hecho mucho más patentes, ¿no es cierto?, en donde las mujeres son las que nos hemos visto más sobrecargadas en términos de tareas domésticas y crianza, y al haber perdido recursos que teníamos de apoyo en la crianza, muchas mujeres han tenido que dejar de trabajar o bueno, buscar alternativas, ¿no es cierto?, para poder cumplir con esta multiplicidad de roles, ¿no es cierto?, que de alguna manera se podían sostener antes de este contexto a partir de recursos que teníamos y que podíamos usar, como el colegio, los jardines infantiles, los abuelos, ¿no? Entonces, viendo un poco este panorama así como bien amplio, ¿cierto? Quiero introducir el concepto de agotamiento parental. Y el concepto de agotamiento parental no se trata de una moda, ¿sí? No es algo que surge con la pandemia, es un síndrome que ya se lleva algunos años estudiando, y que tiene que ver con un síndrome que se presenta con un agotamiento excesivo, y ese agotamiento está circunscrito a las demandas de la crianza, y es un agotamiento excesivo tanto físico como cognitivo como emocionalmente. Hay un distanciamiento emocional de parte de los cuidadores con los niños, en donde la experiencia subjetiva es de que están funcionando como en piloto automático. Hay una pérdida del placer por la crianza, cuando antes habían espacios de disfrute en la crianza. Y por último, existe un contraste entre aquella mamá o aquel papá que era y en el que me he convertido, ¿no? Generando este contraste, ¿no es cierto?, una gran dosis o una buena dosis de culpa y de vergüenza que muchas veces lleva a que se aísle. Pero ¿por qué se produce el burnout parental? Bueno, el burnout parental se produce, o el agotamiento parental, se produce, ¿no es cierto?, por un estrés sostenido en el tiempo, en donde hay una gran cantidad de estresores y no hay suficientes recursos para hacerle frente a estos estresores, ¿no? Entonces hay como una especie de balanza en donde tenemos estresores porque la crianza tiene sus propios estresores, ¿no es cierto?, pero contamos con ciertos recursos, y este equilibrio es el que nos permite a nosotros mantener cierta estabilidad y salud mental, ¿no? Cuando este desequilibrio es sostenido en el tiempo, se empiezan a generar, ¿no es cierto?, empiezan a aparecer estos síntomas que mencioné recién. Es importante también hacer alusión como a estos síntomas, que cuando hablamos de agotamiento parental, estos síntomas son es recurrente, ¿no es cierto? No es algo que se presenta en una semana, que tuvimos un mal día, sino que es sostenido en el tiempo, y además empieza a presentarse o empieza a asociarse esto a
algunas consecuencias negativas que voy a mencionar ahora. Hago esta aclaración porque todos los que somos madres, padres, ¿no es cierto?, o cuidadores, sabemos que en algún momento todos nos hemos sentido agotados excesivamente, o hemos sentido que estamos funcionando en piloto automático, o nos hemos sentido muy mal con algo que hemos hecho o hemos dicho a nuestros hijos, ¿no es cierto?, y nos hemos sentido como malos padres, malas madres, ¿no? Pero no son eventos aislados, ¿sí? Cuando hablamos de agotamiento parental estamos hablando de que estos signos se instalaron, ¿no? Y empiezan a generar consecuencias negativas, y las consecuencias negativas en relación al agotamiento parental tienen que ver con consecuencias a nivel personal, como sintomatología más ansiosa, ¿no es cierto?, altos niveles de culpa, trastornos del sueño, en particular el insomnio, ¿no es cierto? Aparece también como un desequilibrio y una característica que tienen los papás con agotamiento parental es que suelen dejar sus necesidades como por debajo de las necesidades de los otros. Entonces hay una desregulación también en cómo están comiendo, cómo se están cuidando, ¿no es cierto? También aparece asociado a consumo de alcohol, ¿no?, como para aligerar un poco la situación. También hay consecuencias interpersonales, tanto a nivel de pareja, cuando hay una pareja parental, en donde se empiezan a presentar mayores niveles de discusión. Y por último, y es algo que nos preocupa mucho a quienes trabajamos en temas de infancia, ¿no es cierto?, y es que el agotamiento parental se asocia a malos tratos en la infancia. ¿Y esto por qué? Porque en definitiva tenemos a cuidadores que están muy cansados, ¿cierto?, que están desconectados emocionalmente, entonces frente a los estresores cotidianos de la crianza, como puede ser que mi hijo no se quiera comer la comida, no se quiera poner el pijama, o que pelee con el hermano, un papá que está, una mamá que está en estas condiciones, tiene menos capacidad de frenar, regularse y actuar, ¿no es cierto? Entonces aparecen mucho más los desbordes, el grito, o el pegar, ¿no? Y eso es algo que preocupa fuertemente, ¿no? Y que se ha visto que los niveles de burnout parental, ¿no es cierto?, van de la mano con el maltrato, ¿no? Entonces, es un factor que nos preocupa mucho. Acá, y bueno, y en relación a esto, si uno piensa, bueno, yo les decía que el agotamiento parental no es algo exclusivo de la pandemia, sino que es algo que venimos estudiando de antes de la pandemia, pero la pandemia lo que ha hecho es que ha sembrado como un terreno súper fértil para que se genere este agotamiento parental, ¿no? Porque si pensamos, todas las familias, en una mayor o menor medida, nos hemos visto con más estresores, ¿no es cierto?, como por ejemplo, pensemos en esta balanza, ¿no es cierto?, con este desequilibrio, y acá tenemos de este lado el teletrabajo, las tareas del colegio, en donde han tenido que, por un periodo bien extenso, hacer clases online, ¿no es cierto? El tener niños menores también se asocia con mayores estresores, el confinamiento, los desacuerdos en la crianza, ¿no es cierto?, porque de un día para el otro tuvimos que estar todos encerrados, las familias encerradas 24/7, y no estamos acostumbrados a eso, entonces se empiezan a generar mayores roces. Y por otro lado, a todos, en alguna medida, nos han quitado recursos que teníamos para la crianza, ¿no? Como por ejemplo el colegio, los jardines infantiles, la presencia como de los abuelos, ¿no es cierto?, que son grandes aliados de la crianza. Muchas familias han tenido que
dejar de contar con los abuelos, ¿no es cierto?, con el fin de poder protegerlos, ¿no? Por otro lado, también como datos generales y datos como relevantes en términos del agotamiento parental y pensarlo en Chile, en este consorcio de investigación que tenemos en burnout parental, hace unos años se hizo un primer estudio a nivel mundial, ¿no es cierto?, en donde participaron varios países, y ahí se encontró que de los países latinoamericanos que participaron, que era Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Chile, Chile fue el país con mayor prevalencia de burnout, ¿sí? Tenía una prevalencia de 5.1, mientras que el promedio de los otros países era 1.3. O sea, también hay algo en términos como de crianza, ¿no?, en esta sociedad, que hace, ¿no es cierto?, que uno esté como más agotado. Y al comienzo de la pandemia, este estudio se replicó. Nosotros estuvimos a cargo de recolectar los datos de acá de Chile, junto a colegas de la Católica, Pía Santelices, y de la Universidad Santo Tomás, Daniela Ollarse, y dentro de las cosas que encontramos, ¿cierto?, estos datos están como en preparación, no están publicados aún, pero dentro de los datos que encontramos fue que las mujeres en Chile, en contexto de pandemia, presentan 16.7 puntos más que los hombres en términos de burnout parental. O sea, se repite un poco este desequilibrio, ¿no es cierto?, que se ha visto reflejado en términos de economía, en términos como de estrés, en términos como de salud mental y demás. Y por otro lado, otro dato que encontramos fue que las familias con menores de 4 años presentaban mayores niveles de burnout parental en pandemia. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con el grado de autonomía en los niños, básicamente. En cuanto a la salud mental de los niños y las niñas en pandemia, nosotros realizamos junto a unas colegas, como yo les mencionaba, un estudio que lo denominamos Cuidemos a nuestros niños. Fue un estudio que surge a partir de la clínica y de preguntas, ¿no es cierto?, de cómo podemos hacer para conocer un poco más qué está pasando y poder ayudar mejor a la comunidad. Entonces hicimos una encuesta online, que en la primera etapa fue en mayo del año pasado, y en esta participaron cerca de 6.000 familias, el 93% madres, ¿no es cierto?, hablando de términos de desigualdad, hasta para contestar encuestas, es como que la encargada es la mamá. Y después hicimos una segunda etapa, cuando ya estaba más avanzado como todo esto, y había pasado más tiempo en confinamiento y demás, que fue la realizamos en octubre del 2020, y de estas 5.995 familias participaron 982 familias. Entonces, yo lo que les voy a mostrar acá es un poco los resultados de este estudio en estos dos momentos, ¿sí? Tenemos una tercera etapa que ya la hemos cerrado, pero que la dirigimos a niños de 0 a 6 años, pero esos datos todavía los estamos procesando y demás. Entonces, solamente voy a hablar de los datos sobre salud mental que aparecieron en el estudio del año pasado, y hacer una comparación entre mayo y octubre. Bueno, otros datos importantes como del estudio es que las familias tenían que tener un hijo de 0 a 11 años, participaron familias de 12 regiones de Chile, y el 85% de quienes respondían tenían estudios universitarios, ¿no? Eso es importante mencionarlo porque un poco muestra que cuando estamos hablando de estos resultados estamos hablando
de cómo están los niños en un contexto y en un nivel socioeconómico bastante favorable, ¿no? Como, entonces hay que ser como cauteloso en términos de pensar cómo uno sí, generaliza los datos, ¿no? Entonces, estos son factores estos son características de la población que tuvimos, y que es una característica o una limitación que se está presentando mucho en términos de las encuestas online también, ¿no? Bueno, dentro de los resultados principales, ¿no es cierto?, de este estudio encontramos que las madres y los padres percibían a sus hijos más demandantes, ¿sí? En mayo un 73% reportaba esto, mientras que en octubre el 79% lo reportaba, y quienes más reportaron estos altos niveles de demanda de los niños fue el grupo de familias que tenían niños entre 0 y 5 años, seguidos los de 6 y 8, ¿no? Que está claramente asociado con el nivel de autonomía que tienen los niños ahí, ¿no? Además aumentaron o comenzaron las conductas regresivas. En mayo había un 30% de familias que respondieron que esto se había dado, mientras que en octubre un 36% de las familias reportaron que aumentaron o comenzaron las conductas regresivas, y se reporta más en los preescolares entre 3 y 5 años, ¿sí? Seguido de los de 6 y 8 años, ¿no? Cuando hablamos de conductas regresivas estamos hablando, por ejemplo, de ya no usaba chupete y ahora está usando chupete de vuelta, o ya dormía solo en su cama y ahora volvió a la cama de los papás, o ya tenía control de esfínteres y ahora se hace pipí, ¿no? Como este tipo de conductas son las conductas regresivas, ¿no? Un logro en el desarrollo que después se vuelve como para atrás. Además tenemos que el 46%, en octubre, el 46% de las familias que respondieron, de estas 900 y tantas familias que respondieron, el 46% consideraba que la pandemia había afectado negativamente a su hijo o a su hija. Además aumentaron los problemas de sueño, de mayo a octubre, ¿no es cierto? Aparecen dentro de los problemas de sueño que les cuesta dormirse, aparecen los despertares nocturnos, inquietud mientras duerme, están somnolientos durante el día, las pesadillas, los terrores nocturnos, ¿sí? El que tiene más prevalencia, ¿no es cierto?, sí, es el que les cueste dormir, el que les cueste conciliar el sueño. Y bueno, vamos a ver un poco más adelante que en definitiva estos problemas de sueño vienen muy de la mano del estilo de vida que están llevando los niños, ¿no es cierto?, un poco más pasiva, además del uso de pantallas, por otro lado, ¿no es cierto?, y también el contexto, ¿no es cierto?, incierto y peligroso en el que se encuentran también, ¿no? Que de una manera u otra, ¿no es cierto?, dependiendo un poco de cómo los adultos catalizamos este estrés que viene de afuera, ¿no es cierto?, los niños lo perciben, ¿no? Uno piensen cómo duermen ustedes cuando se tienen que levantar al otro día temprano porque tienen que viajar, ¿no? Y si no se les va el bus y qué sé yo. Entonces en general uno cuando le pasa eso está como súper alerta y duerme muy mal, ¿no? Como que cualquier cosa lo despierta o que le cuesta quedarse dormido. Bueno, un poco esto es un poco lo que nosotras interpretamos a partir de los datos que aparecen en términos del sueño, ¿no? Además aparecen que aumentaron los miedos a quedarse solo en una pieza, a pesar de que hayan otros adultos en otra pieza, ¿no? A no tolerar quedarse solitos en la pieza porque les da miedo, a que un familiar se enferme y a enfermar. Además los adultos perciben que los niños están más reactivos emocionalmente. En mayo respondió un 61% de la muestra
que encontraba que estaban más reactivos, mientras que el 74% lo reporta, también que estaban más desafiantes, ¿cierto? Que también aumenta, y problemas de concentración. El grupo que presenta mayores reportes en términos de problemas de concentración, si se fijan, es el grupo de los 6 a 8 años, seguido del de 9 a 11 años, que en definitiva son a los niños que hemos expuesto a las clases en línea, ¿no es cierto? Piensen en el año pasado, entre mayo y octubre, ¿no es cierto?, que los chicos ya, la experiencia un poco de los escolares es que no querían saber nada con las pantallas, ¿no es cierto?, o de muchos de ellos, ¿no? Además, los adultos perciben a los niños, y es importante, y esto que lo repito todo el tiempo, los adultos perciben a los niños porque este es el reporte de los padres, ¿no? Entonces tenemos que pensar que tenemos a papás muy cansados, y que en definitiva también están pasando mucho más tiempo con sus hijos del que pasaban antes, ¿no? Entonces, ahí uno también tiene que tomar esa variable, ¿no es cierto?, para interpretar y para pensar los datos, ¿sí? Que no quiere decir que no estén así los niños, sino que igual hay que pensar que también los papás en octubre estaban también más agotados, más demandados y demás. Y los adultos entonces lo que reportan es que los niños pelean más, ¿sí? Que comenzaron o aumentaron las conductas agresivas, tanto físicas como verbales, y también más reactividad emocional, ¿cierto? La reactividad emocional pasa de un 61% que lo reportaba en mayo a un 74% en octubre. Además aumentó la tristeza sin razón aparente, que en mayo estaba solamente un 13%, mientras que en octubre ya un 19% lo presentaba. Los cambios de humor súbito se mantuvo, el desgano y la fatiga se redujo un poco, y el aumento de apetito también se mantuvo. Así que se fijan también el 41% en términos como de aumento de apetito es alto, ¿no? Como, y que el comer, ¿no es cierto?, tiene que ver con también la disponibilidad de la comida, ¿no? Cuando uno está todo el tiempo en la casa, ¿no es cierto?, uno puede acceder a la comida constantemente, mientras que si uno hace distintas actividades y tiene una rutina un poco más armada, hay momentos para comer y hay momentos para hacer otras cosas, ¿no? Y también el aumento de apetito, ¿no es cierto?, se asocia con la ansiedad. Otro dato que encontramos importante de tratar de reflejar y de reportar es qué pasaba con el juego, ¿no? Y en octubre lo que nos decían estas 900 familias a las que encuestamos era que el 43% jugaba igual que antes, un 34% jugaba más que antes, pero un 23% ¿sí?, jugaba menos que antes, ¿no? Y esto de que jueguen menos es algo que en realidad nos debiera preocupar, ¿no? O al menos nos debería encender algunas señales de alerta, ¿no? Porque sabemos que el juego es una necesidad en los niños, ¿no es cierto? Y es parte de su aprendizaje, ¿no es cierto? Es parte es un espacio que permite además procesar emociones y situaciones más traumáticas, es un espacio de conocer, de enriquecimiento en muchas áreas, ¿no es cierto?, desde lo emocional y desde lo social. Entonces, la disminución del juego es algo que uno debería estar como más alerta. Entonces, un poco si vemos estos resultados, ¿no? Algo que nosotras como equipo veíamos, ¿no?, un poco a la base de todos estos síntomas, ¿no?, es que en definitiva mucho de esto tiene que ver con conductas adaptativas de
niños frente a un mundo que se les ha vuelto incierto y peligroso, ¿no? Los niños en este momento es como, bueno, a veces no pueden salir, no pueden ir al colegio, o hay que medir la temperatura, no hay que acercarse, no hay que tocar, ¿no es cierto? Mientras que parte del aprendizaje es oler, tocar, correr, ¿no? Y todo esto, ¿no es cierto? Ahora es como, van a tocar algo, no, no se toca, no, no se hace, ¿no? Entonces, en mayor o menor medida, lo que nosotros les estamos entregando a los niños es que, en definitiva, hay un mundo que se ha vuelto muy incierto y muy peligroso. Entonces, frente al peligro y frente al estrés, se entiende que hay un alto nivel de demanda hacia el adulto, porque en definitiva los adultos somos quienes, sobre todo en el periodo de la infancia, somos quienes ayudamos a regular el estrés en los niños, ¿no? Ayudamos a entender lo que está pasando, a ponerle palabras, a consolar, a proteger, ¿no es cierto? Por eso desde la teoría del apego se habla de los cuidadores como una base segura, es decir, un espacio al que recurre el niño cuando está asustado, tiene miedo, ¿no? Entonces, mucho de lo que hablábamos va muy de la mano con esta necesidad, ¿no es cierto?, de sentirse protegido frente a un entorno que ha cambiado drásticamente. Entonces, es muy importante pensar qué podemos hacer, ¿no es cierto?, como papás, como mamás o como cuidadores, y en ese sentido, cuando uno ve a quienes estamos criando en este momento, ¿no es cierto?, y nos ve, y vemos que se está presentando este desequilibrio entre estresores y recursos, uno lo que debería tratar de apuntalar es ver de qué manera volvemos al equilibrio, ¿no? Volvemos a restablecer cierto equilibrio entre los estresores y los recursos, ya sea reduciendo estresores, eliminando estresores cuando se pueda, o potenciando recursos y agregando nuevos recursos. En ese sentido, un primer paso es reconocer que uno no puede con todo, que está bien no poder con todo, que está bien pedir ayuda, que está bien priorizar y hacer una renuncia a algunas cosas, ajustar cuáles son las expectativas que tenemos como mamá, como papá, como cuidador, y ajustar las expectativas hacia nosotros y hacia nuestros niños, ¿no? También qué les estamos pidiendo, qué les estamos exigiendo a ellos. Ser amables con nosotros mismos, ¿no es cierto? A veces somos más duros con nosotros que con otros, ¿no es cierto? Y en ese sentido, algo que es muy importante en este contexto y que se repite mucho es el tema del autocuidado. Y cuando uno le dice que tiene que tener espacios de autocuidado a una mamá, un papá, que está haciendo malabares como para sostener la vida y la casa y demás, ¿no es cierto? La pregunta que surge es ¿cuándo autocuidado, no? Y bueno, y acá es importante poder transmitir, ¿no es cierto?, que cuando uno habla de autocuidado, no necesariamente está hablando de espacios que tomen grandes espacios de tiempo, ¿no? Autocuidado es tener algunos espacios, aunque sean unos minutos en el día, que uno haga algo por uno, ¿no? Que puede ser darse una ducha larga cuando los niños han dormido, o levantarse temprano antes que se levanten los niños y tomarse un café tranquilo, sintiendo y disfrutando el café, ¿no es cierto?, ver un capítulo de una serie, cualquier espacio, ¿no es cierto?, si podemos hacer cosas como ejercicio, caminar y demás, genial, pero si no podemos hacerlo y no tenemos espacio de tiempo, al menos tener esos minutitos, esos 10, 15 minutos al día que puedan ser nuestros. Después, es importante y ayuda mucho, tanto a los adultos como a los niños, el poder establecer ciertas rutinas. Y el tener ciertas rutinas lo que hace es que el entorno sea un poco más predecible. Y un entorno predecible entrega la posibilidad de devolverle al niño algo de control respecto de qué está pasando, ¿no?
y este contexto un poco más predecible dentro de la crianza y dentro del hogar, también entrega seguridad a los niños, que es justamente algo que nosotros vemos que es uno de los puntos de lo que les está faltando a muchos de ellos, ¿no? Revisar, bueno, las reglas, las consecuencias, en ese sentido tratar de elegir tus batallas, ¿no? Si uno está muy agotado, por ahí no vale la pena, ¿no es cierto?, enojarse por cosas que en otro momento me hubiera enojado, pero en este momento por ahí hay que pensar, bueno, qué cosas, ¿no es cierto?, y sobre todo en los periodos que nos toca estar en confinamiento, como tener una evaluación de, bueno, qué cosas voy a tolerar y cuáles cosas son intransables, y bueno, y pelear las batallas que sean intransables, ¿no es cierto? No le podés pegar a tu hermano, y listo, y eso da lo mismo, o sea, si le pegas a tu hermano va a haber una consecuencia, pero, por ejemplo, si saltan arriba de las camas, y vivo en un departamento, y a mí no me gusta que salten arriba de las camas, pero no tienen otro espacio para correr, jugar, qué sé yo, es como esa batalla la doy por perdida, o no la voy a pelear porque es desgastarme, ¿no es cierto?, para algo que tampoco es tan grave. Después es muy importante el respirar, y respirar suena muy, muy, muy básico, ¿no? Pero el poder parar cuando uno siente y se da cuenta que está a punto de desbordarse, es importante poder parar y darse al menos un ratito para respirar, ¿no? A veces es bueno que si sentimos que vamos a desbordarnos con alguna situación, con nuestros hijos, tengamos la posibilidad de que si hay otro adulto dentro de la casa, que sea el otro adulto el que intervenga, y si estoy solo, trato de alejarme un poquito, calmarme, y recién después intervenir, ¿no? Eso, y puede ser alejarse, meterse al baño y contar hasta 10 y después salir, ¿no es cierto? Eso es un poco la idea. Algo que también nos estresa mucho es que como estamos haciendo 1000 cosas a la vez, a pesar de que estamos en la casa con los niños, la sensación es que no les estamos prestando mucha atención porque estamos trabajando y estamos dedicándole poco tiempo, y todo es un poco una locura en términos cuando estamos en contexto de confinamiento. Entonces a veces los papás, las mamás preguntan, bueno, ¿qué tendría que priorizar en términos de cómo acompañarlos, ¿no? Y en realidad lo que necesitan los niños, y lo que uno le puede pedir a un papá que está muy agotado, además que llega o que está sin energía como para ponerse a jugar, para llevarlos a la plaza, lo que sea, es que prioricen el tiempo de calidad. Y el tiempo de calidad es un tiempo en que tanto el cuidador como el niño lo disfrute, ¿sí? Y no necesita ser, no sé, que nos pongamos a hornear pan, ni que nos pongamos a hacer manualidades y cosas como de Instagram y de redes sociales, sino que tiempo de calidad puede ser, no sé, sentarme a ver un capítulo de una serie con mi hijo adolescente, que nos guste a los dos, o en la misma rutina, ¿no es cierto?, en el momento en que almuerzo con mis hijos, si es que almuerzo con mis hijos, disfrutar ese espacio, hacerlo un espacio, ¿no es cierto?, de disfrute, de conversación, el regaloneo antes de hacerlos dormir, cuando los estoy bañando, poder jugar. Entonces uno puede aprovechar, ¿no es cierto?, pequeños espacios cotidianos para esto. En términos de otras maneras, ¿no es cierto?, de potenciar los recursos, es pensar en la corresponsabilidad, ¿no es cierto? Hablábamos de una gran diferencia en términos como de la distribución de las tareas domésticas y de crianza, y es muy importante generar conciencia de la relevancia que tiene el poder trabajar con la corresponsabilidad en la comunidad, ¿cierto? Y la corresponsabilidad es un reparto de las tareas domésticas y de las responsabilidades familiares entre los miembros del hogar, ¿no? Si hay una pareja parental, ¿no es cierto?, la idea es que no es que los dos hagan lo mismo, sino que más o menos la distribución en términos como de carga sea relativamente equitativa. Además,
involucrar a todos en las tareas del hogar, ¿no es cierto?, tanto niños como adultos, porque además eso hace sentir a los niños que son parte de este equipo, ¿no?, que estamos todos remando como para el mismo lado. Y en términos como de recomendaciones para los niños y las niñas, ¿no es cierto?, algo que yo creo que en la medida que ha pasado el tiempo al principio hemos estado más pendientes de eso, y ahora como que nos hemos relajado un poco, y es evitar exponer a las noticias y a las conversaciones de adultos sobre la pandemia, ¿no? Antes siento que los adultos nos cuidábamos más en términos de qué hablábamos delante de los niños, o qué poníamos en la tele, y ahora es como ya el tema de la muerte, la enfermedad y demás, es como el cotidiano, el día a día, escuchamos ese reporte, ¿no es cierto? Empezamos a tomarlo y a normalizarlo y a hablarlo, haciendo de cuenta que los niños no están. Entonces, tratar de evitar sobreexponerlos a estas noticias, y que si vamos a hablar de esto, que los niños entiendan de qué estamos hablando, ¿no? Que se les puede explicar de una forma simple lo que está pasando, ¿no?, acorde a su edad, y dejar abierto el canal de comunicación para que ellos puedan hacer las preguntas que necesiten hacer, ¿no? No necesitamos forzar al niño a que nos hable y nos cuente qué está pasando, cómo se está sintiendo, ¿no? Pero lo que podemos hacer es hacer un modelaje, explicarle, bueno, cómo me estoy sintiendo yo, que estoy preocupada, que a veces me da un poco de susto, y mostrarle un poco cómo lo resuelvo, y ahí abrir y me interesa saber cómo lo estás viviendo vos. Yo me imagino que no debe ser fácil no ver a tus compañeros, o no debe ser fácil haberte perdido, no sé qué, el cumpleaños, poder celebrarlo, ¿no? Y si quieren hablar, genial, y si no quieren hablar, también está bien, porque lo que hicimos fue crear un canal de comunicación que en el momento que lo necesitan puedan recurrir ahí, ¿sí? Mostrarles que nosotros estamos disponibles, estamos ahí si lo necesitan, ¿no? Y bueno, y también poder transmitirles seguridad, que es lo que necesitan, ¿no? Y cómo les transmitimos seguridad, es poder decirles, ¿no es cierto?, y mostrarles que en definitiva nosotros estamos al mando, los adultos estamos al mando, y que nosotros vamos a cuidarlos, ¿sí? Que ellos no tienen que preocuparse por todo lo que está pasando, que la idea, ¿no es cierto?, es que cuidemos sobre todo a los que son más vulnerables, y que bueno, que en algún momento, aun cuando no sepamos cuándo, esto va a pasar, y vamos de a poco, ¿no es cierto?, en este momento uno le puede ir mostrando cómo a veces nos vamos acercando a la vida que teníamos, ¿no? Y en algún momento vamos a volver a hacer todo lo que hacíamos, no sabemos cuándo, no sabemos cuánto falte, pero en algún momento va a pasar, ¿no? Entonces el poder también entregar un poquito como de una visión un poquito más esperanzadora, sin mentirle, sin decirle, no, seguro que el año que viene vas a poder festejar tu cumpleaños con todos tus amigos, porque no sabemos si va a pasar eso, pero sí decirles que, bueno, este contexto o esta situación en algún momento va a pasar, no sabemos cuándo. Entonces cuando me pregunte, bueno, pero el año que viene voy a poder festejar mi cumpleaños con mis amigos, y esa no es una respuesta que tengo, no sabemos, tenemos que ir viendo cómo va evolucionando todo, cómo se comporta el virus cuando ya la mayoría de la población esté vacunada, etc., ¿no? Como que uno va entregando la información verdadera, ¿sí? La idea es entregar la información verdadera, pero también entregar cierta luz de esperanza para adelante, ¿no? Y también, bueno, ajustar las expectativas, que era algo que ya lo había mencionado antes, en términos como de los adultos, pero ajustarlas también para los niños. Es importante no sobrecargarlos de exigencia, ¿no es cierto? Ya que la idea es no aumentar el estrés, ¿no es cierto? Entender que lo que están viviendo y lo que están atravesando es difícil también para ellos, ¿no? Y que no podemos hacer de cuenta como que no está pasando, ¿no? Y en términos como de la escolaridad, yo creo que ese es un punto que es
que es muy relevante, que se puedan respetar los tiempos de los niños, que se puedan ir acompañando en términos como de qué está pasando a nivel socioemocional, ¿no es cierto? Poner un énfasis ahí y ver qué pasa con los miedos, qué pasa con cómo se están volviendo a involucrar con pares cuando han pasado mucho tiempo sin relacionarse, ¿no? Entonces, ahí es muy importante poner un foco ahí, un ojo, y también como papás, como mamás, cuidadores, a veces nos quedamos medios pasivos frente al colegio. Y yo creo que es importante, si vemos que mi hijo le está pasando mal, por ejemplo, si tiene que conectarse a Zoom todos los días para clase y se angustia y la pasa pésimo y demás, tomarnos tomarnos el permiso como papá, como mamá, de hablar con el profesor, explicarle la situación y tratar de llegar a un punto de negociación en donde mi hijo no la pase mal, ¿no? O que vaya como acercándose a lo que quiere el colegio, pero en un ritmo que también no lo angustie más, ¿sí? Entonces como que poner por sobre lo académico, ¿no es cierto?, el bienestar socioemocional de los niños. Eso, ¿no? Yo creo que ya me pasé del tiempo, pero eso era todo lo que tenía para presentar. Acá están los investigadores del trabajo que estamos haciendo con el equipo de Cuidemos a Nuestros Niños, y de este lado están mi equipo con el que trabajo en un proyecto Fondesit, en el que estamos trabajando acerca del burnout parental en preescolares. Y eso. Así que la idea, no sé si es que ahora hay espacio como para preguntas o comentarios. Así es. Muchísimas gracias, doctora Escobar, por su excelente presentación. Yo creo que es bastante útil, ¿cierto?, para las madres, los padres, ¿verdad? Y también aquellas personas que se dedican también con el tema de la población infantil, ¿verdad? Sobre todo la primera infancia. ¿Ya? Así que, como usted también bien decía, tenemos ahora unos 15 minutos que va a ser una ronda de preguntas que aquí el público presente va a poder realizar a través del chat. La persona que también quisiera poder hacerlo de manera verbal puede activar su micrófono y después obviamente lo puede silenciar, ¿ya? Así que vamos a comenzar con la primera pregunta, ya dentro de estos 15 minutos, que preguntó Jennifer Muñoz, ¿ya? Ella pregunta si se ha podido determinar qué factores hacen que en Chile la prevalencia sea mayor. No tenemos como el dato como exacto. Hay un nivel como de exigencia en términos como de expectativas respecto a los roles, ¿cierto?, de crianza, ¿no?, que nos acerca más a los puntajes de burnout parental que aparecen en países europeos, ¿no?, que también tienen puntajes altos de crianza. No sabemos si es por el ritmo de vida, por el formato que tienen, por la cantidad de recursos o redes de apoyo que tengan en términos como de crianza, pero no está como, no tenemos asociado directamente cuál sería el factor, ¿no es cierto? Va un poco, ¿no es cierto?, pensando en los países europeos, una hipótesis podría ir en la línea de que son sociedades un poco más individualistas, ¿no? Si los comparamos con otros países latinoamericanos, en Chile hay un formato de sociedad, ¿no es cierto?, que es un poco más individualista, ¿no?, que podría ir como en esa línea en términos como de los recursos y apoyo que pueden tener
puede percibir un país que tiene una crianza un poco más en comunidad. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguien que tiene alguna pregunta? Nuevamente se da la posibilidad de activar el micrófono. Aquella persona que quisiera hacer alguna pregunta directamente a la doctora. Cuando También pueden estamos escribir. trabajando desde... Ah, ya, tengo un poco mal el Sí, internet, no. pero cuando estamos como trabajando desde casa y estamos rodeados de niños, ¿qué afecta más? ¿Decirle no, no estoy disponible, pero estar físicamente? ¿O es mejor como aislarnos y que no estén accesibles a nosotros, que no lleguen a decirnos, mamá, necesito esto? A ver, yo creo que a veces es imposible aislarse, digamos, como a la mayoría nos toca trabajar en la casa y los niños saben dónde estamos y demás, entonces como que lo que es importante y lo que ayuda mucho es el tema como de ser predecibles, ¿no? Y poder como también tener espacios que son espacios para jugar, si es que la casa donde uno vive o el departamento donde uno vive lo posibilita, ¿no? Porque hay familias en donde esto es impensable porque comparten todos una misma habitación. Pero en el caso de que uno pudiera marcar espacios, y que bueno, este es el escritorio, y en el escritorio la mamá trabaja, y cuando los niños entran es porque tienen que conectarse a internet, entonces pueden entrar cada tanto, pero saben que este no es el espacio para ponerse a jugar, ¿no? Entonces tenemos espacios de juego, espacios de trabajo, también el poder tener rutinas, el que sepan que la mamá va a tener unas reuniones, o va a tener que conectarse para trabajar, para estudiar, lo que sea, y que en la hora del almuerzo se desconecte y juegue un rato, y todos los días hace eso, también les permite que esta rutina les dé algo de predictibilidad respecto a lo que pueden esperar de la mamá, ¿no? Entonces no van a estar así como pendientes de que la mamá les preste atención, porque saben que la atención de la mamá está, ¿no? Y uno puede como también ir cada tanto, ¿no es cierto?, dependiendo un poco la edad de los chicos, pero si son más chiquititos, sobre todo como los que tienen menos autonomía, uno puede prestarles atención, ¿no es cierto?, tener cada cierta cantidad, cada media hora, ir a mirarlos un ratito y venir a ponerse a trabajar, ¿no? Y eso puede ayudar a que los niños no sientan que tienen que estar llamando para tener la atención, porque saben que la mamá está ahí disponible, ¿no? Mientras que si uno, que es algo que tendemos a hacer, ¿no es cierto?, los adultos, si están distraídos jugando, aprovecho y trabajo, ¿no? Es como, en realidad, claro, cuando se dan cuenta que la mamá no está, empiezan ¿no? Y por cualquier cosa te van a llamar, entonces, las conductas, cuando nuestras conductas como adultos son predecibles, ¿no es cierto?, les permite también a ellos tolerar más el tiempo de espera para que sean atendidos, digamos. Perfecto, muchísimas gracias, Jennifer, también por tu pregunta. ¿Alguna otra persona interesada en realizar alguna pregunta a la doctora Escobar? Han preguntado, me parece que han pedido que se les envíe información y demás. Yo no tengo problema en que las personas que estén interesadas en alguno de los temas que presenté, yo sé que fue un aluvión de información y que por ahí fui muy acelerada porque era demasiado lo que quería transmitir, entonces quienes quieran como escribirme para preguntarme dónde pueden leer la información que di, o dónde pueden encontrar la información, pueden escribirme a mi correo, que es mjosefina.escobar@UAI de Universidad Adolfo Ibáñez.cl.
No, se los voy a anotar igual por el chat. Y ahí hay una mano levantada. ¿Karin? Hola, buenas noches. Estuve escuchando bien atenta, si bien yo no tengo niños pequeños, tengo hijos grandes ya. Sí, es importante también el poder empatizar muchas veces con nuestras colegas que tienen hijos pequeños, que cuando estamos, por ejemplo, yo soy asesora pedagógica de Junji, cuando estamos asesorando pasa lo mismo, que los hijos van, las abrazan. Yo creo que es importante empatizar, porque independiente de todo, aunque estemos enseñando a los niños esta nueva forma de trabajo, igual crea tensión en la mamá, ya que quiere dar respuesta al trabajo, que quiere también estar con el hijo. Entonces creo que en ese sentido los que tenemos hijos más grandes o los que no tienen hijos, la empatía con la persona creo que es importante, porque siempre relevamos al niño, lo cual es muy importante, pero relevar también a nuestras funcionarias. Nosotros estuvimos con teletrabajo más de un año, tanto con educadoras, técnicos, directoras, y tuvimos que aprender a empatizar también y a dar los tiempos, si el bebé tiene hambre, si necesita algo, sobre todo cuando están conectados a las clases. Creo que es un poco nada más ser empática entre nosotros, entre las mujeres, creo que es importante. Y por supuesto los varones también incorporarlos en esto que es tan relevante. Generalmente se ven mamás con hijos más que papás en reuniones con hijos, ¿ah? Entonces era por todas las estadísticas que diste también, así que eso, agradecerte enormemente. Ahí, súper bien, Gerardo. Ya, también hay papá con hijos. Bien, Gerardo. Pero en la dinámica general siempre se ve la mamá que a veces se sobrepasa, se sobrecarga. Sabemos que estar en casa ha sido un tremendo desafío para todos y para todas. Así que eso más que nada, agradecer y empatizar. Gracias. Muchas gracias, Karin. Muy, muy, muy bueno tu aporte, ¿sí? Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es como lo que muestran los datos, ¿no? Y lo que uno vive también con hijos preescolares, es que efectivamente cuando hay niños con menor autonomía, el nivel de demanda es más alto, ¿no? Entonces yo creo que también hay un tema desde la comunidad, desde las instituciones, el poder pensar, ¿no es cierto?, en respetar ciertos ajustes, ¿no es cierto?, que permitan que uno pueda compatibilizar todas estas demandas, ¿no? O cuando uno tiene niños escolares, ¿no?, que han tenido que pasar como a la teleeducación, y que hay que conectarlos, y que hay que estar, y hay que mediar un poco el aprendizaje, sobre todo en los más chicos, porque no tienen la autonomía suficiente para estar ahí, ¿no? Entonces, el poder tener ciertas consideraciones con quienes están en época como de crianza, yo creo que es algo que efectivamente es importante. Yo Bueno, entonces con esa última intervención agradecemos nuevamente a la doctora Escobar y también a las y los asistentes que estuvieron a esta hora de la noche ya, ¿cierto?, escuchando esta interesante presentación. Y con esto hemos terminado nuestra primera jornada de serie de ciclos de EPICIN y nos vemos el próximo jueves 2 de septiembre a la misma hora, a las 7 de la tarde, con la presentación de la psicóloga Jocelyn Villarroel, que presentará el tema Manejo respetuoso de pataletas. Creo que Claudia López tiene la mano levantada. Sí, buenas noches. Disculpen, yo soy de la Ciudad de México y entré un poco tarde porque me confundí en el horario. Y preguntaba en el chat que si queda grabada la conferencia y si es posible que nos dieran el link donde se puede ver. Sí, por favor. efectivamente va a quedar grabada. Así que ahí ya está todo este proceso para que quede grabada, para que la puedas revisar las veces que tú desees conveniente. ¿Ya? Perdón, ¿y en dónde es donde podría yo verla? Es que no sé. Se te va a escribir a través del correo para poder realizarlo. Ay, muchísimas gracias. Y buenas noches a todos. Buenas noches, que estén muy bien. Cuídense. Igualmente. Chao, chao. Nicolás, ellos están inscritos, ¿cierto? Tienen una base Están de todos datos, inscritos. ¿cierto? Perfecto, ya. Así Entonces es, sí,
Sí. Tal como decía Nicolás, se les va a enviar el link a través del correo electrónico. Así es. Ahora sí, muchas gracias a todas y a todos, que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a todos. Nos vemos, Chao, doctora. gracias. Nos Chao. vemos. Chao, chao.